La Fiscalía y la Policía allanan el Consejo de Participación por una denuncia de incumplimiento de una disposición de la Corte Constitucional. Las designaciones del fiscal general, del Consejo de la Judicatura y otras autoridades hacen parte de un juego de poder en el Consejo de Participación Ciudadana, que cuenta ahora con una mayoría correísta. El empresario guayaquileño Gabriel Naim Massú fue capturado en Colombia y es, según la Fiscalía, una pieza clave para la investigación de corrupción que vincula a las empresas públicas con el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos deporta en aeronaves militares a los primeros 80 migrantes centroamericanos de la era Trump, mientras en Nueva York y otras ciudades los indocumentados temen por el cierre de refugios. Iniciamos con la información este viernes 24 de enero del 2025. La mañana de este viernes se dio un sorpresivo allanamiento en la sede del Consejo de Participación Ciudadana. Gaby. Buenas tardes, Estefi. Amigos, bienvenidos. Esto ocurre tras 2 días de que la nueva mayoría correísta del organismo modificara la designación del superintendente de bancos. Consejo de Participación. Otro round por el poder. Las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana fueron allanadas esta mañana. La Fiscalía y Policía investigan la presunta usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas luego de que la nueva mayoría correísta designó a Raúl González como superintendente de bancos. Fabiola Santana tiene un resumen de la intervención. Las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana fueron allanadas esta mañana. Hace 2 días, la nueva mayoría correísta modificó la designación del superintendente de bancos. Agentes de la policía y la fiscalía fueron hasta la oficina del consejero Augusto Verduga, uno de los 3 miembros de la Liga Azul. Él estaba en el baño. La policía insistía en que abra la puerta y ante su negativa, los agentes la iban a forzar. Ábrame la puerta, por favor. Finalmente, el consejero salió y luego de un forcejeo, la policía incautó su celular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un equipo de Ecuavisa que estaba de cobertura en el Consejo de Participación captó parte del operativo, pero fue retirado por la Policía Nacional. La Fiscalía informó que investiga a los consejeros por 2 delitos: usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones ilegítimas de autoridad competente, y llamó este caso ligados en alusión a la Liga Azul correísta. La investigación inició por una denuncia colocada por Roberto Romero, quien ganó el último concurso, pero la Liga Azul, conformada por Andrés Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Lor, más Nicole Bonifaz, difirieron su nombramiento para 2027 y designaron a Raúl González, basándose en una sentencia de la Corte Constitucional que declaró la vulneración de sus derechos, pues la justicia dejó sin efecto su primera designación. Sin embargo, la Corte aclaró que su sentencia no afecta ninguna situación jurídica en los nuevos procesos de designación de la super de bancos, de allí el incumplimiento denunciado. El Consejo de Participación Ciudadana dijo en un comunicado que prestará todas las facilidades requeridas para apoyar las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y el sistema de justicia. El Consejo de Participación Ciudadana tiene pendiente la nominación de varias autoridades electorales, del nuevo fiscal y de vocales del Consejo de la Judicatura. La nueva mayoría del organismo avanzará con los procesos de designación. Francisco Garcés amplía la información. El Consejo de Participación Ciudadana tiene pendiente la designación del nuevo fiscal del Estado, de los vocales del Consejo de la Judicatura, 2 miembros del Consejo Nacional Electoral y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Esas designaciones estarán en manos de la nueva mayoría del Consejo, integrada por 4 vocales identificados con el correísmo. Una de las prioridades será la elección del reemplazo de Diana Salazar al frente de la Fiscalía, proceso de especial interés del correísmo que la ha declarado su enemiga. El periodo de Salazar termina el 8 de abril, pero para esa fecha, como están las cosas, el Consejo no tendrá listo su reemplazo.
La selección está estancada en la primera de sus 4 etapas. El Consejo solo ha podido aprobar los reglamentos, pero no integrar la veeduría ni la Comisión Ciudadana de Selección. Por tanto, ese concurso, que puede durar meses, ni siquiera ha empezado. Que ella continúe en funciones, justamente finaliza su periodo de gestión en abril de este año. Posteriormente a eso, pues nosotros continuamos avanzando con el concurso de la Fiscalía General del Estado. La otra elección pendiente es la de miembros del Consejo de la Judicatura y entre ellos a su nuevo presidente, que será el escogido de una terna de la Corte Nacional de Justicia. Ese listado fue devuelto a la Corte el miércoles en una de las primeras decisiones que tomó la nueva mayoría del Consejo de Participación. Los miembros del Consejo de la Judicatura terminarán sus funciones el 29 de enero, pero también ellos deberán permanecer en sus puestos hasta ser reemplazados. Renovar el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral también está pendiente en designaciones que tienen años de retraso. 2 vocales del CNE debieron ser cambiados el 2021 y los jueces del Contencioso Electoral en el 2022. Los conflictos políticos hicieron que la renovación parcial de esos organismos se paralice. En ambos casos no se ha logrado integrar las comisiones ciudadanas de selección. Migrantes en un túnel de terror. Autoridades de migración y aduanas de los Estados Unidos denuncian lo difícil que resulta detener y deportar a indocumentados que cometen delitos en las llamadas ciudades santuario. Estas dan protección a los migrantes y prohíben que haya acciones coordinadas entre la policía local y los agentes y las agencias federales. La cadena CNN presentó el caso de un ex convicto ecuatoriano, el procedimiento que se realizó para recapturarlo y ponerlo bajo custodia para luego removerlo del país. Los detalles con Pedro Jiménez. Personal del Departamento de Operación para Deportaciones del Servicio de Inmigración se preparaba así para una misión al amanecer de un día en diciembre. El primer sujeto va a ser un joven ecuatoriano de 22 años, decía este oficial. Fue declarado culpable de violación de una menor en Nueva York. Estamos ansiosos por detenerlo y ponerlo nuevamente bajo custodia, dijo. Se trasladaron al barrio Flushing en Queens y cuando fue detectado por unidades de apoyo lo interceptaron. Ponte de espalda, por favor. Quítate, por favor. Ponte de espalda. En la oficina de inmigración y aduanas de Manhattan fue procesado y le tomaron las huellas. El director de esa división dice que todo hubiera sido más fácil si las autoridades de la prisión de Rikers Island o la policía de Nueva York se hubieran contactado con ellos cuando terminó de cumplir una sentencia de 273 días en la cárcel. Evitábamos todo esto, porque en este escenario los casos pueden tardar semanas, meses o incluso más, porque no sabemos dónde están. Ahora el ecuatoriano está detenido para un proceso de deportación. La ciudad de Nueva York y otras como Chicago, por ejemplo, tienen leyes que limitan la coordinación de sus policías locales con autoridades federales de inmigración. Pero Tom Homan, designado por Donald Trump como el zar de la frontera, ha dicho que habrá más arrestos en la ciudad de Santuario. Cuando encontremos nuestro objetivo, que es un extranjero que ha cometido delitos y que está aquí ilegalmente, tomaremos medidas coercitivas contra ellos, dijo. Y agrega que la ciudad de Santuario tendrán más agentes y más detenciones para deportación. Esta semana, el gobierno estadounidense ha comenzado a utilizar aviones militares para deportar a migrantes. La Casa Blanca compartió esta mañana imágenes de varios hombres alineados, esposados y abordando. Los primeros vuelos salieron del campo aéreo del ejército Briggs con dirección a Guatemala el jueves por la tarde, con 80 deportados que habían cruzado recientemente la frontera y estaban detenidos. La comunidad de indocumentados en Nueva York teme que los controles y deportaciones anunciados por el gobierno de Donald Trump arranquen en los refugios de migrantes o estos espacios sean cerrados, como nos cuenta Bessie Granja. Diana Mejía llegó hace un año a Nueva York, huyendo de las extorsiones que sufría en Guayaquil. Actualmente vive en el albergue para migrantes ubicado en Randall Island, que dispuso la alcaldía. Cuenta que no ha podido salir de allí porque lo que gana trabajando lo usa para enviarlo a sus 4 hijos en Ecuador. No es porque queramos,
sino que estamos trabajando y obviamente no da la solvencia para poder alquilar, ya que los alquileres están he preguntado, y están casi como $1.200 a $1.500. La mujer de 36 años confiesa que aunque está siguiendo el proceso para obtener asilo en ese país, teme que la nueva administración de Donald Trump limite esa posibilidad y también cierre estos espacios. Porque el permiso que nos dan es por 5 años, pero obviamente con esta nueva administración estamos a la defensiva, que no sabemos que él vaya a decir no más. En los últimos 2 años, Nueva York ha recibido cerca de 300,000 migrantes. Al menos 65,000 permanecen en albergues. 2 de cada 10 indocumentados son de Ecuador, según cifras de las autoridades locales. Allá donde yo estoy es un shelter de solteros. Y me imagino que donde van a comenzar primero son en los shelters de solteros. ¿Entiendes? Entonces está esa incertidumbre. El alcalde Eric Adams aseguró que no hay restricciones para que la policía de Nueva York coordine con las autoridades federales la ejecución de redadas contra personas vinculadas a delitos y confirmó que seguirán colaborando con ellos. El pasado 10 de enero, la alcaldía anunció que en los próximos 2 meses, 25 albergues para migrantes cerrarán, con el fin de reducir el gasto de recursos públicos. 15 días la policía estuvo tras la pista de Gabriel Naim Massou para capturarlo en Colombia. Alias Turco sigue en Bogotá a la espera de ser extraditado. Es uno de los vinculados en el caso Encuentro. Las autoridades de Ecuador y Colombia coordinan su extradición. Merlin Ochoa con la información. Gabriel Naim Massou Villarruel estaba prófugo, pero fue capturado en Bogotá, Colombia. El operativo se realizó ayer a las 6 de la tarde luego de un trabajo conjunto entre las policías de Ecuador, Colombia y la Oficina Nacional de Interpol. Según los agentes, el 8 de enero los uniformados recibieron la alerta de que alias El Turco estaba en Bogotá. El 15 se emitió una orden de captura con fines de extradición, la cual fue aprobada por la Corte Nacional de Justicia, y el 23 lo detuvieron en el norte de Bogotá, en la vía pública, donde se encontraba con sus abogados. Luego fue trasladado a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Según los uniformados del país vecino, el proceso de extradición podría demorar días o meses, pues al momento de la captura, Massou presentaba una solicitud de refugio en Colombia, pero se desconocen los detalles de ese proceso. La policía de Ecuador en un comunicado indicó que el detenido es requerido por la justicia por el delito de delincuencia organizada y que está vinculado a una organización criminal involucrada en esquemas de corrupción sistemáticos que opera a través de empresas públicas estatales. También en la red social X, el general William Salamanca, director nacional de la Policía Colombiana, informó: cae reconocido empresario buscado por corrupción en Ecuador. Era requerido por la justicia del hermano país por presuntamente hacer parte de una estructura que entre 2021 y 2023 habría interferido en instituciones públicas. Hasta el cierre del reportaje, el empresario guayaquileño seguía en las instalaciones de la policía y será puesto a disposición de la Fiscalía General de Colombia a través de la Dirección de Asuntos Internacionales. Luego lo trasladarán al Centro Penitenciario de Bogotá. Gabriel Naim Massou Villarruel, guayaquileño, apodado El Turco, fue mencionado en el caso Encuentro por la Fiscalía en noviembre del 2023. Esto ocurrió al aparecer en grabaciones y en conversaciones telefónicas sobre negocios ilegales en empresas públicas. Y se basó en un informe policial que acusó a Danilo Carrera y a Rubén Cherres de ser líderes de una estructura que manejaba unidades de negocios del sector eléctrico para obtener réditos económicos indebidos. También fue mencionado en conversaciones entre el narcotraficante Leandro Norero y el administrador de sus bienes, Javier Jordán. Le hacían responsable de haber filtrado la foto en la que aparecen en una piscina en Miami junto al correísta Ronnie Aleaga. Persisten los problemas para obtener turnos de pasaportes. Los usuarios reportan que las agendas están llenas y que la página está caída. Esto mientras el Registro Civil implementó un sistema de seguridad para evitar tramitadores. Carla Delgado sigue el tema.
Cada día se torna más complejo obtener un pasaporte y las quejas crecen fuera del registro civil y en las redes. Según sus testimonios, los problemas no cesan y siempre hay una novedad adversa. La de este viernes fue la página caída. Cansado de intentar en su computadora y en su celular, Óscar hoy fue hasta la agencia del registro civil al norte de Quito. Aquí tampoco le dieron respuesta de por qué no funciona la página. La verdad, lo único que nos dicen es que todo es en línea, la verdad, solo eso. Y ingresamos a la página, ahorita estamos en la página, está caída. Vamos ya 3 horas desde las 6, sigue caída. El mismo problema tiene César. Trabaja en el extranjero. Y le dieron 2 semanas de plazo para actualizar su pasaporte. No lo consigue. Llevo buscando el pasaporte 1 semana, 2 semanas fuera del país y la página se cae, no hay turnos. El tema de los tramitadores también, te exige más dinero. Además de la página caída, no hay turnos y la agenda está llena hasta finales de febrero. En las afueras del registro civil de Guayaquil, los usuarios reportan los mismos inconvenientes. Pero ya cuando iba a agendar el turno, se cayó la página. Y dice que según se abren el 31 de este mes, se abren para agendar en febrero. Televistazo intenta desde hace 2 semanas saber qué provoca estos problemas. El Departamento de Comunicación insiste en que no hay una autoridad que responda. Paradójicamente, en redes sociales no se detiene la oferta de turnos y trámites inmediatos para obtener pasaporte. El registro civil dice que se implementó un sistema de seguridad para evitar la intervención de los tramitadores mediante un código de confirmación, que llega al correo personal cuando los usuarios seleccionan la agencia, fecha y hora para ser atendidos. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió un proyecto económico urgente a la Asamblea para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. Este trámite toma al legislativo en un momento donde no hay autoridades porque están en campaña y las comisiones económicas están suspendidas. Patricio Díaz informa cómo procederá el Parlamento. Previo a tomar licencia para campaña electoral, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó a la Asamblea el proyecto de ley para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. Tiene el carácter de económico urgente y debe ser tramitado en 30 días. Pero la Asamblea trabaja a medias porque 99 legisladores están en campaña. Lo reemplazan sus suplentes y por ello no hay autoridades legislativas para que sesione el CAL y solo 7 de las 15 comisiones están funcionando. Las únicas en las que sus presidentes o vicepresidentes no se presentaron a la reelección. Según la legisladora Ana Galarza, al no estar el CAL, la presidenta encargada, Esther Cuesta, debe llamar al Pleno para que asuma sus funciones. El Pleno de la Asamblea Nacional quien tenga que decidir a qué comisión iría, porque si es que la Asamblea no se pronuncia, pasa por Ministerio de la Ley, es decir, tal cual como ha sido enviado por el señor presidente. Pero las comisiones de desarrollo económico y de régimen económico, donde suelen ir los proyectos urgentes, no están en funcionamiento, porque sus autoridades están en campaña. Podría ir a otra de las comisiones especializadas que sí están funcionando, como por ejemplo podría ser la Comisión de Trabajadores o la Comisión de Participación Ciudadana. Eso ya dependerá del debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay otro inconveniente. Quienes tratarán el proyecto los próximos 17 días son los asambleístas suplentes. El 10 de febrero regresan los principales, recién, a ponerse al día del trámite. Los asesores dentro de la Asamblea Nacional están trabajando, entonces simplemente tienen que trasladar la información a los asambleístas que vuelven a su curul. El proyecto enviado por el mandatario tiene 16 páginas y entre sus disposiciones incluye crear nuevas líneas de crédito para mujeres emprendedoras, simplificar trámites y eliminar costos para formalizar sus negocios. Se analiza convocar al Pleno el próximo domingo para calificar si el proyecto cumple o no con los requisitos legales. La Corte Constitucional ha devenido en el organismo encargado de dilucidar los entrampamientos de una clase política que se empeña en interpretar a su antojo las leyes y la Constitución. Esa, en los últimos tiempos, ha resultado ser su ocupación más frecuente y da cuenta de la debilidad institucional de la nación. La Corte Constitucional se ha transfigurado. De repente se convirtió en el organismo donde se dilucidan los excesos de los políticos que interpretan a su antojo las más claras disposiciones de la Constitución y la ley. Es el lugar donde se termina de resolver todo aquello que los políticos evaden. Unos dirían cultores del escapismo ante todo lo que pudiera tener un costo electoral muy alto.
Otros, ajenos al eufemismo, solo les dirían irresponsables. Lo cierto es que se hizo cotidiano que terminen en la alta corte la toma de las decisiones complejas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto en caso de violación, los derechos de los animales. La lista es larga y en cada caso fueron determinados por la Corte Constitucional en procedimientos jurídicos que terminaron llegando allá para resoluciones de última instancia. Y eso tiene una razón, un solo motivo. Para la clase política, la ley no tiene sentido, no es unívoca, todo es sujeto de interpretación, hasta lo taxativo. La ley y la Constitución son elásticas como un chicle ante cualquier antojo. Para ello, tienen a su servicio especialistas en retorcerlas, en enturbiar hasta lo más claro. Y entonces terminan siendo sujetos recurrentes desde presidentes de la República hasta legisladores, pasando por superintendentes, Consejo de Participación Ciudadana, Corte Nacional de Justicia, Judicaturas, Fiscalía, lo mismo como demandantes o demandados. La institucionalidad toda es tan primaria que necesita permanentemente que se aclare lo que alguien con poder se ha esforzado en enredar. Por ello, la Corte Constitucional, que debería estar para otras cosas, termina siendo el fiel en la resolución de problemas políticos, éticos, ecológicos. En ese baile ha caído el país, donde cada quien por algún interés cree que la Constitución y la ley no dicen lo que dicen y necesitan que la Corte Constitucional interprete lo que es taxativo. El presidente Daniel Noboa reafirma su apoyo a Edmundo González. En un comunicado, el gobierno anunció que el presidente electo de Venezuela arribará al país el próximo lunes 27 de enero. Durante su estadía, González se reunirá con su homólogo ecuatoriano y visitará a la comunidad venezolana. La presidencia reitera el rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. El ejército de Ucrania atacó anoche territorio ruso, incluida Moscú, con más de 120 drones. Uno de los objetivos fue una refinería situada en la región rusa de Ryazán, la cual provee de combustibles a las Fuerzas Armadas de ese país. Las autoridades afirman que las defensas antiaéreas derribaron la mayoría de drones y no hubo víctimas ni heridos, mientras que un bombardeo ruso con drones golpeó edificios residenciales en Kiev y dejó 3 muertos. Ocurre luego de que el presidente Trump dijera que quiere reunirse de inmediato con Vladimir Putin, ya que el presidente Volodymyr Zelensky está dispuesto a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. El grupo Hamas liberará mañana a otros 4 rehenes israelíes a cambio de más de 100 prisioneros palestinos. Los nombres de los cautivos fueron entregados al gobierno israelí. Mientras tanto, continúan las negociaciones para la implementación de la segunda fase del acuerdo de cese al fuego. Como parte del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza, Hamás entregó los nombres de otras 4 rehenes israelíes que serán liberadas mañana. Daniela Gilboa, Liri Albag, Naam Alevi y Karina Ariev. Así avanza la primera fase del alto al fuego de 6 semanas, en el que está prevista la liberación de un total de 33 secuestrados, a cambio de 1.900 reos palestinos. El gobierno israelí ha solicitado detalles sobre el estado de los rehenes restantes, nombres, si están vivos o no y en qué condiciones. Mientras que la delegación de Hamás pide que permitan el paso de palestinos heridos por el cruce de Rafah hacia Egipto para que sean atendidos en centros médicos. A la par, medios palestinos han difundido imágenes de Hussein Fiad, comandante de Hamás que el ejército de Israel había dado por muerto desde el mes de mayo, cuando anunció con esta foto que había sido eliminado. Sin embargo, tras la tregua alcanzada, reapareció con vida en este video, en el que asegura que con el acuerdo, Hamás ha vencido a su enemigo. El miércoles 22 de enero, una delegación israelí llegó a El Cairo para continuar con las negociaciones y avanzar a la segunda fase, que busca terminar definitivamente con el conflicto. Y en otra zona de conflicto, Israel negocia con la nueva administración de Estados Unidos mantener a sus tropas en el sur del Líbano por 30 días más, a pesar de que el acuerdo de alto el fuego limita su estancia hasta el 26 de enero, día en que el ejército libanés se desplegará en la zona. Israel asegura que siguen encontrando escondites de los milicianos de Hezbollah en la zona, mientras que Hezbollah ha dicho en un comunicado que aplazar la retirada de Israel sería inaceptable y una violación de la soberanía libanesa.
El presidente Donald Trump irá a California, donde los incendios forestales han devastado zonas del condado de Los Ángeles. Trump ha criticado la respuesta de su predecesor, Joe Biden, en el manejo de desastres naturales y amenaza con retener la ayuda federal si California no cambia la forma en que administra el agua del estado. El gobierno de California espera ayuda federal para atender los incendios, pero el presidente Trump amenazó con retenerla si es que el gobernador Gavin Newsom no cambia la forma en que administra el agua en el estado. California se alimenta del delta de los ríos Sacramento y San Joaquín, que forman el estuario más grande de la costa oeste y que es además hogar del salmón y otros peces protegidos. El expresidente Joe Biden y el gobernador Gavin Newsom en los últimos 3 años prepararon una serie de regulaciones para equilibrar las necesidades de decenas de millones de californianos, empresas y la agricultura, mientras se protege el medio ambiente, lo que supuestamente ha provocado un desabastecimiento de las reservas para atender los incendios. Según el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, hubo problemas con el suministro para los hidrantes debido a la alta demanda de agua por parte de los bomberos. El agua de mar también se ha usado contra el fuego. Los aviones cisterna la recogen del océano para combatir las llamas, aunque este uso conlleva problemas de contaminación del suelo y corrosión de materiales. Esta tragedia en el condado de Los Ángeles deja hasta ahora 28 muertos, 15,000 casas locales y granjas destruidas. El presidente Trump visitará esta tarde la zona para monitorear la respuesta de las autoridades. Este viernes arrancó en Guayaquil el cobro del impuesto al rodaje a los conductores, mientras este sábado el registro civil tendrá su segunda jornada de cedulación extraordinaria previo a las elecciones del 9 de febrero. Informa Luis Alfredo Zúñiga. A partir de hoy, los conductores en Guayaquil deben pagar el impuesto al rodaje. Esta tasa dejó de cobrarse en 2021. Sin embargo, en diciembre pasado, el Consejo Cantonal decidió reactivarla. Se suma a los rubros a pagar al momento de hacer la matriculación y el valor varía según el avalúo del vehículo. Aquellos que tengan un valor de hasta $1,000 quedarán exentos y aquellos que superen los 40,000 cancelarán $70. Las personas que ya pagaron su matrícula hasta ayer podrán pagar este monto durante el 2025 individualmente. El impuesto al rodaje se cobrará de manera retroactiva por los 4 años que no se hizo. Sin embargo, aún se está definiendo la forma. En Guayaquil hay un parque automotor de 750,000 vehículos. Este sábado 25 de enero el registro civil realizará la segunda jornada extraordinaria de cedulación previo a las elecciones. De 8 de la mañana a 2 de la tarde, los ciudadanos que no cuenten con el documento podrán acudir a 39 agencias habilitadas en el país. El servicio tiene un costo de $5 la primera vez y de $16 por renovación. El trámite se puede hacer en línea en el portal web del registro civil y agendar un turno. Los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas o con discapacidad pueden acudir directamente a la agencia más cercana, sin necesidad de agendar. En Machala, provincia del Oro, habrá una jornada de vacunación contra el sarampión. El Ministerio de Salud Pública habilitará los centros de salud de la urbe y recorrerá barrios populares con una brigada médica. El objetivo es inocular a 8.577 menores de edad y a personas de la tercera edad. La ciudadanía puede acudir a los centros de salud a partir del martes 28 de enero. El cometa Atlas pasará por primera vez sobre la Tierra luego de su descubrimiento en 2024 y será visible desde Ecuador. Según los expertos, para poder volver a presenciar este evento astronómico se deberá esperar más de 80,000 años. Vanessa Robles reporta. La llegada del cometa Atlas es uno de los eventos celestes más importantes que se podrá observar, especialmente en el hemisferio sur, e incluye a Ecuador. Según el Observatorio Astronómico de Quito, se visualizará con más intensidad desde este viernes 24 de enero, después de la caída del sol, si las condiciones climáticas lo permiten. Se va a poder observar hasta el 26 de enero, de 18 horas 55 minutos hasta las 19 horas y 20 minutos aproximadamente. Durante estos días, el cometa estará a unos 192 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. El cometa Atlas
Fue descubierto en abril del 2024 y proviene de regiones frías. Esta masa de polvo y materia congelada tiene un núcleo de 5 kilómetros de diámetro. Esto equivale a unas 30 canchas de fútbol. Pero, ¿cuánto tiempo se deberá esperar para volver a ver este fenómeno espacial? Se requiere aproximadamente 80.600 años para poder volver a observar este cometa. El cometa se podrá observar hacia el oeste hasta mediados de febrero. Pero ya para esa fecha será necesario usar telescopios o instrumentos tecnológicos. Con más de 17.000 hectáreas de bosque húmedo tropical, la Reserva Canandé se presenta como un atractivo natural y hábitat de mamíferos como los jaguares y de 300 especies de aves. Ecuaterra se adentró en esta zona privilegiada de la provincia de Esmeraldas. Carla Delgado tiene un informe. En el bosque de la Reserva Canandé, en la provincia de Esmeraldas, se siente la tierra viva. La reserva está enclavada entre la exuberante vegetación y envuelta por el canto de las especies que la habitan. Se llega desde el recinto Zapallo en Quinindé. Desde ahí, una gabarra cruza el río Canandé que bordea el límite sur de la reserva. Es uno de los 5 afluentes del gran río Esmeraldas. Canandé tiene más de 17.500 hectáreas de bosque húmedo tropical. Está en la parte baja del Chocó, una de las zonas más afectadas por la deforestación porque le queda apenas 10% de vegetación. Por eso la Fundación Jocotoco se ocupa de su conservación. Uno de los objetivos principales de la Reserva Canandé es servir como una franja de protección del Gran Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, que tiene más de 200.000 hectáreas, conectando también así con otras áreas de conservación nacionales menores y áreas de conservación privadas. Esta es una de las pocas zonas costeras en donde se encuentran 105 especies de mamíferos, entre ellos poblaciones sanas de jaguares, pecaríes de labio blanco, que es una especie de cerdo nativo, pumas y pacas de tierras bajas, que es un roedor que mide unos 80 centímetros. Uno de los atractivos de la reserva es el mono araña de cabeza marrón. Salen a las 6 de la mañana y suben a las copas de los árboles por alimentos. Son una de las especies más admiradas. Realizan saltos de riesgo y viven en grupos de 6 a 30 individuos. Las hembras se dispersan en la pubertad para aparearse. Los machos permanecen en su grupo original. En Canandé hay unas 300 especies de aves. Son tantas y tan variadas que se construyó una torre de avistamiento, desde la cual en apenas una hora se puede ver unas 30. Tucán de garganta amarilla, el mielerito verde, la efonia piquigruesa, tangaras de coloridos plumajes como la flamiguera o esta tangara bigotuda. El bosque Canandé esconde sus encantos, cascadas, riachuelos, hongos de tonalidades raras. Árboles tan grandes como el pambil cuyas raíces sobresalen e incluso se mueven una vez al año. La caminata por el bosque puede volverse extrema al caer la noche. Mezcla de sonidos cada vez más intensos. Sobresale la cigarra. Su zumbido puede tornarse ensordecedor. Pero hay otros más armónicos, como este que proviene de la rana de cristal, una de las joyas de la reserva. Todos sus órganos internos son visibles a través de su piel transparente. La rana de cristal de manchas doradas. Gracias a su color se camufla con facilidad. Hay otras ranas endémicas como la boana picturana, conocida como chachi, en honor a las comunidades chachis que viven junto a la reserva. Son arbóreas y de hábitos nocturnos, conocida en el mundo por sus colores y particularmente por sus ojos. La noche es mágica en este bosque tropical. De pronto aparece la serpiente ojo de gato de color marrón. Se desliza lentamente y sin dejarse intimidar por la luz. Es venenosa según los guías, aunque no mortal.
Hay otras como la arcoíris o la boa enana que hacen parte de una lista de 45 tipos de anfibios. Las arañas invitan a no ser muy expansivo en los movimientos. Las hay de todos los tamaños y colores y están por todo lado. Esta de color verde llama la atención. Entre más colorida, es más venenosa, al igual que las tarántulas. La riqueza de la reserva inspiró a la creación del primer laboratorio de todo el Chocó. Hasta acá llegan investigadores convocados igualmente por al menos 230 especies de plantas. De ellas, 26 son endémicas y en peligro de extinción, como las magnolias, una de las más completas del mundo vegetal. Canandé es el ejemplo de conservación, de un vasto corredor de vida.